empezamos por mi izquierda, si te parece. Tenemos a Federico Machado, consultor económico de Open Argentina, y a Marcelo Vermolen, ¿está bien? Sí, consultor de OSI, director de OSI. Y del otro lado a Rodrigo Esteves Andrade. Él es consultor político también, larga experiencia en observar estos bemoles. Muy picante en Twitter, debo decir, Rodrigo. Hace unos hilos sumamente interesantes. Esperemos que sea igual de picante acá. Vamos a ver, ¿no? vamos a ver. Igual ahí hay mucha memorabilia en Twitter y acá venimos algo más actualizado. Así que no nos vengas con los... Sí, podés hacer alguna referencia histórica, Rodrigo. Quédate tranquilo, no te vamos a censurar. Bueno, miércoles patrio, feriado. Sin embargo, mucho movimiento político para interpretar, desgranar. Lo tuvimos ahí al presidente soportando bien el Te Deum, Rodrigo, al mismo tiempo. Después tuvimos un acto importante de Lustó y Larreta. Si te parece, empezamos por ahí. Después vamos a lo... La primera mañana... A lo nacional, sí. La primera mañana el presidente recuperando institucionalidad. Sí. Uno tiene esa imagen del Te Deum. Recién algo ustedes ya traían, ¿no? Tratando de recordar y de desandar qué día Néstor Kirchner había ido, si había ido, si no había ido. La verdad que esta escena que vimos hoy es la escena natural. El presidente, su gabinete, caminando, yendo los 100 metros que separan la Catedral Metropolitana de la Casa de Gobierno. Algo bastante sencillo. Sí. Ahí estaban todos, distintos colores, diversos colores. El cristinismo tendría que repensar qué pasó con Aníbal Fernández, que está ahí. Sí. ¿Pero por qué recuperando institucionalidad, decís vos? Digo porque me da la sensación que en algún lugar toda esa relación con la iglesia, en cada uno de estos Te Deum de los cuales ustedes intentaban reconstruir escenas y no lograban reconstruirlas, me da la sensación que fueron perdiendo institucionalidad, es decir, toda esta cosa de convivencia natural con la iglesia católica que está a 100 metros, no desde hoy, desde la constitución misma de la historia argentina, porque el 25 de mayo se constituyó ahí a escasos metros. Y bancarse el chubasco, en todo caso, que en esta oportunidad... Que no fue así, porque además había militancia, había algunos con calidez que le devolvían saludos y abrazos, y ahí estaba Mansura, iba Massa caminando, estaba Guzmán un poquito más atrás. Digo, el gabinete caminando, llega el presidente, ¿qué hace el presidente? Se va hasta el primero saluda al general José de San Martín, como corresponde, después se va a la primera fila, se da media vuelta, saluda a la titular del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, saluda a Jorge Macri, el ministro de la ciudad. Digo, un poco más de... Bien. Protocolo, digamos. Me gustó, y no pasa nada, sin sobredramatizar. No pasó absolutamente nada. Sí. Bien. Marcelo, primera aproximación, ¿cómo lo viste, esta performance del presidente? Me parece que lo del Te Deum fue una vidriera conveniente para todos. Sí. Fue un Te Deum light, digamos, a nadie le agravaba demasiado concurrir. Me parece que por eso sucedió, digamos, lo que sucedió. Como bien dijeron ustedes, el arzobispo venía golpeado, con también investigaciones sobre corrupción. No podía hablar de corrupción, no podía hablar... no tenía mucho no podía señalar con su dedo, digamos, a la clase política, con lo cual todos concurrieron a la vidriera, pasaron, digamos, el episodio, pero no creo que haya aportado demasiado a la institucionalidad, digamos, como dice nuestro colega. Me parece que fue un Te Deum light, digamos, ¿no? Bien. Ahora hay que ver si el gobierno necesita... O sea, ¿en qué le suma eso? Digamos? Parece necesitar otra cosa, ¿no? Probablemente sí. Lo político, más acción, o sea, no sé si necesita calma. Probablemente sí, pero después de la escena de Cafiero, que no pudo saludar a Jorge Mario Bergoglio, después de la escena de Alberto Fernández, que anduvo por Europa y todos sabemos que lo intentó. Sí. Bueno, problema en la rodilla cuando fue Cafiero, Rodrigo, no sean malo. Al día siguiente recibió a Joaquín Morales Solá, ya se le había pasado. Y estuvo con Guado de Pedro también, ya sé que se tomó un ibuprofeno y andaba mejor. Sí, viste cómo son los medicamentos. Federico, bueno, pasemos un poco a la cuestión económica, que me parece que es un poco el talón de Aquiles de este gobierno y que aguijonea la interna, ¿no? Claramente, mencionaba en el noticiero hace un rato la carta de los curas en Opción por los Pobres. Durísima, esa sí, durísima, diciendo el gobierno se olvidó de los pobres. Bueno, efectivamente me parece que sabemos que la Argentina, primero que es un país cuya economía suele ser bastante difícil de manejar y me parece que estamos en una situación donde después de varios años de crisis no logra hacer pie de alguna manera la política social y la política laboral para mejorar efectivamente de forma que se sienta realmente en el bolsillo la condición de los trabajadores y ni hablar obviamente de la gente que está en peores condiciones, ¿no? O que tiene un trabajo informal o que directamente está sin trabajo. Me parece que la situación sigue siendo muy grave pese a que obviamente venimos de
el 2021, que fue un año de crecimiento muy importante, Sí. y el 2022, que viene siendo hasta ahora también un año de crecimiento también importante. Eso hasta ahora no se ha traducido efectivamente en una mejora en las condiciones de vida sensible para la población. Ahora, ¿está bien evaluar económicamente al gobierno como si viviera en condiciones normales de la economía y la política? Quiero decir, hay algunos indicadores muy positivos que se dan después de 3 de 4 años en recesión, después de una pandemia, o en realidad con la pandemia todavía instalada, y en el marco de una guerra. ¿No se apresura un poco el juzgamiento de decir, bueno, che, no pudo hacer esto, o no llegó a hacer lo otro, o no tiene el éxito que tendría que tener? ¿No hay una vara un poco extraña, por lo menos ahí? Incluso el cristinismo, quiero decir, no solamente la oposición. Es que creo que ahí está el centro de la escena, ¿no? Lo del cristinismo lesiona muchísimo al gobierno porque es parte del gobierno. Sí. Y este es el problema medular. Ahora tal vez lo de Feletti ha descomprimido un poco la situación, hablaban sí. ustedes de la incorporación de Hank, pero me da la sensación que este es el gran problema. Me parece que es más duro lo que viene desde el cristinismo que tal vez lo que viene desde la propia oposición en términos parlamentarios. Naturalmente después sí, las organizaciones sociales, aquellas que no comulgan con la gestión, Lógico. Claro. Yo creo que efectivamente en ese sentido el problema es que el gobierno no logra articular un relato donde ponga de manifiesto los logros que efectivamente tuvo en términos de crecimiento, de empleo, de industria, ¿no? Y a su vez me parece que el gobierno se enfrenta a un trilema donde tiene 3 objetivos que no puede cumplir a la vez, que es continuar con un crecimiento económico importante, aumentar los salarios reales y a la vez bajar la inflación. Ahora, ¿cómo haces? O sea, yo entiendo lo de la recuperación del salario y estoy de acuerdo. Ahora, con una inflación de 60% me da la sensación de que si primero no bajás un poco la tensión de precios, o sea, nunca puedes ir escalando. Un día va a haber 80% de inflación y la paritaria va a dar 90%. O sea, es una locura, no da el cálculo. Por eso yo insisto en lo mismo. No es una discusión pendiente más el tema de inflación que ingresos. El gobierno dice, bueno, hay que recomponer los ingresos. O sea, ¿por qué los sectores sociales hoy no quieren planes sociales? Porque se dieron cuenta que la plata no alcanza. O sea, y si la plata no alcanza, vos no recomponés salario por más ingresos. O sea, vos le das hoy, pongamos un ejemplo concreto, vos tenés un bono de 18.000 pesos. Vos se lo das hoy y la inflación sigue escalando. En 2 meses no le sirve más. O sea, ¿no es un poco raro estar discutiendo solo política de ingreso en este escenario? Efectivamente, yo creo que en el escenario actual se abren como distintas alternativas, donde lo que podríamos llamar el plan del kirchnerismo tiene que ver con eso, ¿no? Con reforzar ingresos, Sí. sin pensar en un plan integral para bajar la inflación. Y el plan de Guzmán, de alguna manera, que hay que ver si efectivamente todas las políticas que hace están dentro de su plan, pero el que firmó con el FMI tiene que ver con bajar la inflación, ¿no? Con bajar la inflación, incluso priorizar eso por sobre la redistribución de la riqueza, me parece, que eso es un poco lo que le cuestiona a su vez el kirchnerismo. Y por otro lado me parece que hay una tercera alternativa, que es la que propone la oposición, que es decir directamente, bueno, hagamos acá un shock fuerte, liberemos el tipo de cambio que confluya con el dólar blue y que, bueno, despejemos Pero el ahí- tema ahí fiscal y hacemos la despejemos el tema valijita. externo. O sea, se abre en el cepo, hacemos la valijita y Es imposible. cada uno a su pueblo, ¿no? O sea, virtualmente. ya en este escenario... Sí. A eso me refiero con que los 3 objetivos, salario real, bajar la inflación y crecer económicamente, los 3 a la vez, me parece que no se puede. Bien, No se puede. Marcelo, tenemos un presidente, el equipo albertista, que dice, estamos creciendo en nivel de empleo, estamos bien en ese sentido, hay indicadores de la industria que van muy bien definitivamente, tenemos un temita ahí, un déficit en la distribución del ingreso. Paralelamente, no toma medidas estructurales en ese sentido. ¿Cómo la ves? ¿El gobierno va a seguir así, esperando que derrame o que cambie por default la ecuación? Yo creo que puede haber indicadores que sugieren una mejora en la economía, pero ¿cuánto afecta la inestabilidad política a la economía argentina? Y me parece que ese es el dato central. Bueno, digamos, Máximo que hay- Kirchner se enojó la otra vez con Guzmán cuando Guzmán dijo el ruido político me afecta a la inflación. ¿Puedo decir más o menos lo mismo? Yo creo que la inestabilidad política, me parece que la Argentina viene arrastrando un problema que no solo es económico, sino que además de la emergencia económica tiene una emergencia política. La política va vulnerando, taladrando las instituciones argentinas, las va vaciando, las va viciando, las va adaptando a su necesidad, digamos, a la construcción de poder inmediato o de corto plazo. Y la sábana está muy corta. Entonces, si se tiene que cumplir con los requerimientos del fondo, si el dólar está reprimido y hay que actualizarlo, digamos, cuando esas variables se ajusten, la sábana va a seguir siendo corta para todos, ¿no? Me parece que el gobierno está en una encerrona que aumenta, digamos, la gravedad de esa encerrona cuando tiene dentro de su propia alianza
una grieta, digamos, o una fisura bastante notable. Sí. ¿no? Sí, creer que la interna política no tiene repercusión alguna sobre las expectativas económicas me parece que también es... Bueno, habría que preguntarse en todo caso también por qué se generó esa diferencia política. Digamos. Completamente, Si no, pero creer que es inocua, que no genera estamos de acuerdo, algún ruidito en los actores de la economía también. Estamos de acuerdo. Igual, yo insisto en la teoría de que la discusión de distribución o distribución se da por diferencias en la conducción económica, no por los resultados. Está bueno. O sea, a ver, si el cristianismo hubiese estado con estos números y cuál 50% de inflación, no estaría en esta disputa, ¿eh? Completamente. Vamos a escucharlo al alcalde de la ciudad que estuvo también en el TDUM. A ver qué decía. El momento en la Argentina es crítico, más allá del mensaje. El momento es crítico. La gente no llega al fin de la semana, no a fin de mes. Es un nivel de pobreza altísimo. Es un momento crítico sin ninguna duda, pero también es un momento 25 de mayo como para confiar en la Argentina, para tener esperanza, para creer en todos los argentinos. Vamos a volver al oficialismo nacional, pero pasémosle un poco el rastrillo a Horacio Rodríguez Larreta, que en los últimos días se puso el traje de presidenciable, se sacó la pilcha de alcalde y se puso el de candidato nacional. Rodrigo. Toda la sensación que sí, lo de hoy a la mañana, esto que acabamos de ver, esta concurrencia al TDUM y esta convivencia con el presidente de la Nación, con su gabinete, me parece que es un dato para rescatar. Y posteriormente, hacia el mediodía, su llegada a Parque Norte para ir a comer un locro con 5.000 radicales. Sí, y No ahí... es un dato menor, ¿no? Digo, para nada. Un acto del radicalismo, organizado por el radicalismo, con ansias de la cosa pluripartidaria que tiene Juntos por el Cambio, que ya no es aquel Cambiemos hipermacrista de antaño, sino que tiene esta nueva pátina, si se quiere, donde llegaron los Manes, las Stolbizer, volvieron los Monzó y... Cambiaron las acciones. Antes tenía 98 Macri y el resto, bueno, rotativo. Exacto. Y por otro lado da la sensación que lo de Macri está en una situación compleja hacia adentro, porque no se lo ve a Larreta dando un paso atrás. Al contrario, en estos días se lo ve, y hoy puntualmente se lo ve acelerando. Decidido. Sí, y también juntándose con Lustó, en un ratito lo vamos a ver, pero daba la impresión, Marcelo, de que había como un polo anti-Milei ahí también, ¿no? Digamos, dentro de Juntos por el Cambio se juntaron los dos que dicen, déjalo ahí a Milei, no metamos más ruido dentro de la coalición opositora. Milei los divide y Milei los aglutina, ahí ¿no? Está, es lo que está sucediendo con esta nueva figura que aparece. Hay cierto cansancio en la sociedad de los dos lados de la grieta. Milei empieza a medir, estamos hablando del 2023, cuando en realidad no podemos resolver el 2022. ¿No? Y me parece que esa apuesta fue muy pro. ¿no? Si recordamos los actos de Cambiemos, es una apuesta muy pro. Rodríguez Larreta es el candidato natural, me parece a mí, digamos, de cara al 2023, pero va a haber ruidos también. Yo digo que la grieta ha generado fisuras que se han extendido de un lado y del otro de la grieta original. ¿no? Perdón, dale. Sumando en torno a eso, digo, todos recordamos 2015, todos recordamos 2019. En ambos tiempos se presentó como Cambiemos. Ahora, hay un dato objetivo, en 2019 no hubo paso. En 2019 no hubo paso a nivel nacional, decís vos. Y en 2019 Cambiemos ahora va a haber paso. Ahora va a haber la sensación que... Sí, yo creo que va a haber paso y va a haber lo van paso, a tratar de resolver de y esa eso manera, puede resolver similar al 2015, es decir, con una diferencia. En 2015 algunos releen la historia casi como dos candidatos que fueron una claque, Sanz y Carrió, que no fue tal, porque fueron más de 1,5 millones de votos. Que le sumaron, claro. En un Macri pobre en la primera paso. Sí, esto perdió, también hay de que hecho, decirlo, perdió. allá siente el amigo. De todas maneras, me parece que a mí... No solo perdió, fue pobre. A los actores de Cambiemos les falta todavía realizar una autocrítica de su gobierno, ¿no? Una autocrítica profunda de qué pasó, de por qué fracasó, digamos, esa alianza en el poder y de por qué se llegó, digamos, a que tuviéramos esta alternancia con los actores del pasado. Iba a decir algo parecido a vos y lo abro para toda la mesa. Ustedes decían, bueno, Larreta es el candidato natural. Ahora, si yo hago una especie de radiografía básica, digo, bueno, el bullrichismo tiene un apoyo de Macri, que es como el papá del espacio, ¿no? O sea, a Milei lo tenés como el hijo rebelde, pero más cerca de los otros que de Larreta. O sea, si yo hago una suma matemática, yo la verdad que no veo ese espacio yendo para la centroizquierda o a la centro o centro-derecha con Larreta. Digamos, yo veo el volumen puesto... Saca a la izquierda, por favor, te lo pido. No veo un volumen, o sea, el volumen lo veo en otro lado. O sea, no veo una mayor posibilidad de Larreta en 2023, al contrario.
A ver, una menor, digamos. ¿no? Una Federico mayor. quería meter la cuchara. Sí, me parece que en el mismo sentido de lo que dice Leandro, un poco la evaluación hacia afuera que hace Cambiemos de su gobierno es que de hecho les faltó ser más de derecha de lo que fueron, si se quiere, o acelerar más rápido, o ellos dicen, ¿no? Tenemos 100 horas para aplicar recorte de gasto público, reforma laboral, reforma previsional. Obviamente, a veces lo dicen de una manera, a veces lo dicen de otra, pero me parece que el plan Además, un poco lo de que- Cambiemos es ir Lo más que rápido. decías vos es no hacer en la una autocrítica. El votante de Cambiemos quiere que hagan autocrítica. O sea, cuando perdió Macri hubo 40% de volumen de votos. O sea, no sacó 20, ¿eh? Está bien. O sea, pero- cuidado con el pero, análisis. Digo, al menos el otro 60% de la sociedad, digamos, sí está esperando, digamos, la autocrítica. Y yo creo que buena Sí. parte de los votantes de Cambiemos quieren también que haya una autocrítica, una depuración. O al menos los votos prestados con los que llegó a la Con los que presidencia. llegó, exacto. Porque sacó Exacto. 40, pero en la anterior, en Es el que balotaje había tam- sacado 52. Tampoco creo que haya cheques en blanco. ¿eh? Claro. Tampoco creo que haya cheques en blanco. Me parece, digamos, que esta puja interna, esta efervescencia que hay dentro de Cambiemos, tiene que ver con que no hay cheques en blanco. Nadie tiene la seguridad. Bien, vamos a escucharlo a Larreta ya en el acto de Parque Norte. A ver qué decía. Tenemos que trabajarlo juntos y a conciencia. Y tenemos que decirle a la gente la verdad. Tenemos que preparar el terreno para lo que queremos hacer, decir la verdad, hablar con la verdad. Vamos a ser los que transforman la Argentina. Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo, no hay otros. Hagámonos cargo de eso, hagámonos cargo. Estábamos hablando de la carrera por la presidencia, pero abre una beta ese encuentro entre Larreta y Lustó, que es la sucesión en la ciudad. Rodrigo, ¿cómo lo leemos? Abre una beta, habla de la ciudad claramente, Lustó lo presentó, primero habló de nosotros los radicales, dijo, y recordó lo que significaba Parque Norte para el radicalismo, habló de la figura de Alfonsín, luego lo hizo subir a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta saludó al público ahí en medio del diluvio de la mañana y el frío de la mañana. No fue una mañana simpática en la Ciudad de Buenos Aires, le podemos contar a algunos de los que nos ven del interior. Sí. Y la verdad es que Lustó se lanzó con la anuencia de Larreta. Sí. No es la primera vez. Semanas atrás estuvo en el CMD, ahí en el barrio de Barracas, presentando un programa de empleo joven donde también el senador estaba junto al jefe de gobierno. Es decir, empiezan a darse estas escenas donde un precandidato, el precandidato del radicalismo, que es Horacio Rodríguez, que es Martín Lustó, tiene una convivencia natural con Horacio Rodríguez Larreta. Alguno me dirá, bueno, pero fíjate que a la mañana en el TDUM estaba con Jorge Macri. y con Soledad Cunha Sí. a la derecha, porque Sí. quien estaba a su izquierda era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Digo, sí, seguramente habrá nuevos actores, algunos Sí. hablan también de el ministro de Salud, algunos Sí, hablan Fernán de Quirós. María Eugenia Vidal, que hay que Sí. esperar, dicen. Veremos qué hace, nadie sabe. Exacto. No sé si Pero ella. mientras tanto me da la sensación que Lustó ya lo dijo, Sí. yo no corro la presidencial, corro en la ciudad, aquí estoy. Marcelo, ¿coincidís con esa lectura que le dice, bueno, vos corrés, digamos, eso no significa de que no vayas a tener competencia? Creo que del PRO? Larreta hace una buena lectura, digamos. En 2015, digamos, fueron a balotage, Sí. Larreta con Lustó, y Larreta le ganó a Lustó apenas por un 2% de votos, ¿no? Y me parece que Lustó Todavía quedó está instalado tragando como un saliva, posible sí. jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde entonces. Sí, en ese Entonces, momento ultra mega opositor. Lustó. Ultra mega opositor. Decía, Exacto. todo lo que puede privatizar Larreta lo va a privatizar. Decía un Lustó que ahora está quemando esos archivos desesperadamente. Esa- Ahora, Sí, ¿cómo ven el escenario en la provincia de Buenos Aires? No hablando ya de 2023, sino del territorio, porque se habla mucho sobre la capital, que es un distrito pequeño, no tiene mayor injerencia política, digo, en el conurbano bonaerense. ¿Cómo están las cosas? La semana pasada Santilli prácticamente se compró un departamento, creo, en La Matanza, Sí. o tiene, ¿no? Como un dormi, algo, un colchón tiró ahí en La Matanza. Viven en la provincia de Buenos Aires, digamos. Eso Ahora dice- está en Israel casualmente, Santilli. Bueno. Está de viaje, sí. Bueno, algo está pasando, ¿no? Que están yendo tanto al conurbano. Saben que la provincia de Buenos Aires define casi todas, digamos, las elecciones, ¿no? Por lo menos con el peso Sí. específico de los votos. Y me parece que tienen que trabajar de antemano con mucho tiempo si quieren, digamos, incidir, digamos, en el 2023 en el electorado de la provincia. A mí me decía gente de Larreta que estaba muy complicado el escenario, aún en este contexto, para la oposición. Vamos a ver la carta que mencionábamos hace un ratito de los curas en Opción por los Pobres, haciendo también un diagnóstico sobre la situación social, puntualmente también en el conurbano de la provincia, donde se concentra la necesidad, la pobreza, lo vemos, a ver.
Le pedimos al gobierno un urgente cambio de rumbo que probablemente implique cambios de nombres, Mirá. decían los curas en Opción por los Pobres. Hilando fino, una carta muy larga. En un momento dicen, el gobierno se olvidó de los pobres. La verdad que todo lo que no dijo Mario Poli lo dijeron estos curas que claramente tienen un peso de institucionalidad Sí, menor. y además ¿no? están muy alineados con el kirchnerismo, ¿no? Bueno. O sea, eso hay que decirlo también porque no es una carta que de un espacio pseudo peronista, digamos, es un grupo de curas que está muy en lo social Completamente. y que tiene mucho vínculo con Cristina hace muchísimo tiempo. Vamos a escucharlo a Alberto Fernández después del Te Deum. A ver qué decía. Suscribo 100% a lo que ha dicho Mario Poli. La verdad es que ha tomado sabiamente las palabras del Papa Francisco, que una y otra vez yo repito en mis mensajes. La necesidad de terminar con la cultura del descarte, la necesidad de hacer una sociedad más justa, la necesidad de profundizar la solidaridad del buen samaritano. La verdad es que fueron palabras que debe llegarnos a todos los argentinos. Ahí estaba Alberto Fernández aprovechando el gris, ¿no? Si vos no sos muy claro cómo fue Poli, dice, yo me la llevo para mí las palabras. Federico, hablábamos de la situación en el conurbano bonaerense, un poco en los conurbanos, ¿no? También me parece que podemos aplicar el Gran Rosario, Gran Córdoba. ¿Cómo ves esa situación socioeconómica? Y en todo caso, ¿qué comportamiento electoral podrá tener ese sector que es bastión histórico del cristinismo? Bueno, evidentemente es un sector que ha sido el más golpeado durante la crisis de Macri, que fue de por sí una crisis donde se elevaron mucho los precios de los alimentos y de la vestimenta, ¿no? Que ha sido muy golpeado durante la pandemia en términos de que se perdieron muchos empleos y mucha gente que vivía, si se quiere, del empleo informal y demás quedó sin trabajo. Y que de alguna manera la recuperación no llega a impactarles de forma llena, porque cuando uno mira 2021, uno dice, bueno, a ver, los salarios le ganaron a la inflación, ¿no? Le ganaron Por 2-3 poquito, puntos, sí. en general el promedio de los salarios le ganó a la inflación. Pero si uno descompone eso, y mira, salario privado por un lado, salario público por otro, y salario privado informal por otro lado, ve que los informales perdieron 10 puntos contra la inflación. Es decir, subió 40% contra una inflación del 51%, lo cual significa que ese sector efectivamente está empeorando sus condiciones. Obviamente la estrategia de alguna manera del gobierno es decir, vamos a crear más empleo formal, ¿no? Leí hace un rato que está saliendo un programa para que las empresas inviertan en capacitación para poder tomar más empleo formal. Bueno, de alguna manera hay organizaciones sociales y demás que le responden esto, para crear empleo formal y absorber toda esa masa de gente vas a tardar décadas. Lo que tenés que hacer es poner un ingreso universal, que sería de alguna manera una medida mucho más radical, en el sentido de decir, bueno, estas personas no vamos a poder crearles un empleo de la noche a la mañana, tenemos que resolver su situación de otra manera. Sí. Rodrigo, hablábamos de la identidad cristinista, ¿no? Tenía la vaca atada, da la impresión electoralmente, la vicepresidenta, sobre todo en ese sector de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay riesgo de que se licúe un poco esa fidelidad que tenía ese núcleo de votantes? Que uno interpreta que se licuó. Ah. Hay un golpe ahí, Sí. hay un golpe fuerte. Sin duda, hay un nuevo escenario, hay un tercer hombre en escena. Milei le está hablando y está interrogando a muchos de los que quedaron afuera. Mirá. Y me da la sensación que en ese sentido la política tiene un problema de reacción, ¿no? Que reacciona casi monolíticamente con una vocación de negadora serial, donde lo transforma en... Loquito, digamos. Exacto, la vieja ecuación de no, bueno, una soncera importante. Sí. Ya se llevaron un susto en la ciudad, porque un poco el discurso en la legislativa última era ese, bueno, un loquito no va a crecer, 17 puntos en la ciudad. 17 puntos en la ciudad que no tuvo réplica en el primer cordón porque no llegó a tiempo, pero da la sensación que tiene posibilidades de hacerlo. Sí. Por lo tanto, debo decir, para quienes leemos la política desde hace algunos años, decimos, che, muchachos, se nota mucho, es más de lo mismo. Digo, cuando vos empezás a juntar con Ricardo Bussi, cuando vos empezás a juntar con los muchachos que soportaron a la extrema derecha en Santa Fe, de Los Bonanzi. Ganso mendocinos, Claro, Partido cuando Conservador vos de agarrás a los cuellos duros que han prestado ministros, como en su momento le prestaron a Viola, en la época de la dictadura, digo, cuando haces toda esa ecuación, decís, La novedad, ¿dónde está? ¿dónde quedó la novedad? Pero claro, pero eso también debo decir algo, no lo digo en favor de Milei, sí lo digo en favor de aquellos chicos que siguen a Milei. Esos son los que le van a dar la estructura política que Milei indispensablemente necesita para poner esos fiscales indispensables para tener una vocación nacional. Ahora, recordemos que el último experimento Tercera Vía, que fue Labaña, sacó creo que 8 puntos. ¿Cuánto sacó? No, menos. Menos de 8. Sí, ¿Cuál sí, Labaña? Bueno, el ¿Cuál de Labaña todos? candidato ahora. Ah, 2015. decís vos. En 2019. Claro, 2019. Labaña Urtubey, decís vos. Labaña Claro. Urtubey. correcto. Ahora, Sí, ¿por sí. qué se habla de tercios?
cuando está Porque cambió jugando la Milei. escena, porque hay una Pero crisis, tanto hay una en crisis volumen, política digamos, fuerte. una cosa es menos de 8 contra un tercio, digamos, una cosa medio fuerte la diferencia. Lo que pasa es que hay una crisis fuerte, Por un lado, Juntos por el Cambio, sinceramente, él plantea algo. Vos decías lo del burrichismo, es interesante, Sí. porque vos ya hablas del burrichismo. Digo, yo no sé cuánto asciende el valor de Bullrich fuera de Juntos por el Cambio. Ahora, no me sorprendería que Bullrich se vaya de Juntos por el Cambio, porque si hay una escena donde hemos visto que hay una señora en la política argentina en los últimos 25 años que se va de un lado, es Patricia Bullrich. Marcelo, ¿ves un escenario ya no tan monopolizado por las dos coaliciones más pesadas? Lo veíamos recién a Larreta hablándole al kirchnerismo, ¿no? Somos los únicos que los podemos sacar, ignorándolo a Milei o a la tercera vía en el discurso, ¿no? Y me parece que el error está ahí en ignorar, ¿no? Sí. Digo, Milei sigue creciendo, el hartazgo de la gente sigue creciendo. Sí. Mientras no se le solucionan los problemas a los argentinos y se agraven, esa tercera vía va a tener cada vez más fuerza. Claro. La pregunta es si Milei está capacitado para llegar al poder y para tener una función ejecutiva. Sí. ¿Tiene equipos? ¿Cuáles Sí. son los equipos de Milei? ¿Los conocemos? Sí. ¿Sabemos quiénes son los equipos profundos? No estos actores que lo apoyan territorialmente. A la digo, hermana, ¿no? Marcelo. Bueno, pero me parece que falta Sí. que Al todos jefe. nosotros, los actores, conozcamos cuáles son los equipos reales, concretos, que nos va a ofrecer, cuáles son las políticas, cuáles son Sí. los planes, los proyectos. Por ahora, Milei es una figura que atrae, Sí. y en la Argentina, con los partidos políticos debilitados, los argentinos que quieren un papá o una mamá que le solucionen Sí. los problemas, Milei aparece ahora como el nuevo salvador, ¿no? Sí. Y va a necesitar, como decía Rodrigo, fiscales en la provincia de Buenos Aires. Va a necesitar más o menos 100.000 tipos que estén ahí, salvo que cambie la boleta, cambie el método electoral. Da la impresión de que no, pero va a necesitar 100.000 tipos ahí paraditos el día de las elecciones. Respecto a la caída de las coaliciones, la potencia de las dos coaliciones, eso se está registrando. Vos tenés en 2019 el 90% de los votos fueron para las dos coaliciones. En 2021 ya el 80%. 10 puntos En menos. una legislativa. En una Estamos comparando legislativa. dos elecciones distintas. En una legislativa. Y en Pero una legislativa donde el peronismo en general, los últimos años, yo hablo del peronismo... Tuvo magros resultados. Sí. Tuvo malos resultados, repitió 2009, repitió 2013, repitió 2017. Es decir, recordemos que Cristina Elizabeth Fernández Kirchner perdió con con Esteban Esteban Bullrich. sí, Digo, al cristinismo no parece pesarle, y al peronismo, yo diría, no parece pesarle la legislativa porque tiene una tradición, la preocupación por la ejecutiva. claro. Federico, ¿crees que Milei crece al calor de la crisis económica, de los salarios por el piso? Digo, ¿eso es lo que lo alimenta? Yo creo que evidentemente sí, y que una ventaja que tiene Milei respecto a los otros candidatos es que nunca gobernó y puede hablar de un programa económico, de decir, bueno, vamos a hacer cuestiones que nunca se hicieron, como plantea el tema de la dolarización, que desde mi punto de vista es totalmente inviable e implicaría una crisis mucho más profunda de la que estamos viviendo hoy en día. Sí. Pero bueno, eso políticamente le da una cierta ventaja. Ahora tenemos un corte, pero voy a dejar una para después del corte. ¿Cómo hace un candidato como Milei para no decir nunca que la vida de la gente va a mejorar en su gestión, sino hablar todo el tiempo de ajuste y que tenga un tercio de gente que lo acompaña o un cuarto de gente que lo acompaña? Ajuste y casta. Es un cóctel en donde está... La casta, yo que sé, secundario, pero es un candidato No que sé dice, si es secundario, ¿eh? pero en el No sentido que sé si es dice- secundario. Nunca dice que nadie va a vivir mejor, digamos. Sí. ¿Cómo se construye sobre ese discurso? Es interesante. ¿Se quedan? Rodrigo, Federico, Marcelo, ¿se quedan un ratito más? Están obligados, así que no, es una pregunta meramente retórica. Corte y volvemos.